Episodio 3. Bis. Entonces, ¿cómo era? Me pregunté en voz alta. Recordaba haber visto los sellos manuales empleados en el Jutsu Clones de Sombras, pero nunca los memoricé del todo. ¿Era caballo, carnero y buey? ¿Cómo se hace un maldito caballo con las manos para empezar? Mi voz resonaba dentro del apartamento. Mis piernas cruzadas bajo mi cuerpo, mi espalda levemente inclinada hacia adelante. Sudor cubría mi torso descubierto, a pesar de haberme dado una ducha poco antes. La luz del sol entraba por la ventana, luz que indicaba que era de tarde. Había estado las últimas horas haciendo nada, precisamente. Solo caminé por la hoja, en silencio, observando. Y cuando me aburrí, decidí probar suerte con los clones de sombras. Dado que Guy me iba a enseñar mañana, bien puedo darle una sorpresa. A él y a Sarutobi, por supuesto. Aparte sería útil tener a otro yo conmigo. Raro, probablemente, pero útil. ¿Sería muy raro tenerme de esclavo a mí mismo? Pregunté al aire. Ojalá que no. Estaría bien que alguien haga la comida, limpie y vaya a hacer las compras de vez en cuando, dije. Suspiré mirando al techo, mis ojos cerrándose, mis brazos cruzados. Mi rostro contorsionado en una mueca centrada. Intentaba recordar cómo eran las posiciones de mano, los dedos en cruz no iban a funcionar porque eso era una especie de macro de Naruto. Un tipo de atajo que creó. O eso supongo. Por mi mente pasaban imágenes tras imágenes, borrosas en el mejor de los casos. En estos momentos maldecía tener una memoria tan mala. Maldición, apenas si recordaba lo que había hablado con Guy que no fuera importante. Esperaba que los clones llegaran a solucionar parte de ese problema. Porque si llegaba a ser molesto. ¿Sabes qué? A la mierda, dije, después de unos momentos. Tengo al 9 colas, no puedo morir por agotamiento de chakra, afirmé. Si no funciona nada entonces ya lo probaré con Guy mañana. Descrucé los brazos y volví la cabeza al frente, mis ojos abiertos, observando nada en particular. Sabía que la técnica era dividir el chakra a la mitad, así que solo debía pensar en eso. No tengo ni la más remota idea de cómo controlar el chakra, pero que se joda. Necesito aprender la técnica para que los clones me ayuden en lo que necesite. Llevé mis dedos al frente de mi pecho, la posición era la de un símbolo de más. Jutsu Clones de Sombras. El lugar quedó en silencio después de que pronuncié mis palabras, en voz relativamente baja para evitar oídos no deseados. Obviamente, no pasó nada, es más, ni me sorprendió que no pasara nada. No sabía cómo usar chakra para empezar. Reafirmé la postura en mis pies, reacomodé mis brazos para estar más cómodo. Cerré mis ojos fuertemente, concentrándome lo más que pude. No sucedió nada durante minutos. El reloj en la pared era incesante. Lentamente, la sensación bioeléctrica del chakra comenzaba a inundar mis brazos, pero era horriblemente complicado hacer que se moviera hasta mis manos, más aún, mis dedos. ¿Era así como se realizaba este jutsu? Murmuré, no muy seguro. Sabía a ciencia cierta que, por ejemplo, la bola de fuego del clan Uchiha requería poner chakra en tus pulmones, volverlo fuego y luego escupirlo. Pero no cómo hacer un clon de sombras. No tenía idea de lo que estaba haciendo. No sabía cómo insertar la división del chakra a la mitad, así que estaba poniendo todo el que podía enviar ahí. Mis dedos comenzaron a temblar por el esfuerzo, al igual que mis rodillas. Sudor comenzaba a sentirse en mi piel, la ventana estaba abierta así que sentía el frío por el aire que ingresaba. Lentamente la sensación se arrastró hasta mis dedos, podía jurar que una vena palpitaba en mi frente por el esfuerzo. Reuní todo lo que pude de mi chakra en mis manos y mis dedos, cuando consideré que era suficiente, lo intenté una vez más. Jutsu Clones de Sombras. Dije con los dientes apretados. La sensación de tener un gran peso liberándose de ti siempre será reconfortante. Cargar algo que tu cuerpo no estaba acostumbrado a cargar y liberarlo era satisfactorio. Una sensación similar me invadió cuando realicé el jutsu esa última vez. La sensación de un gran peso abandonando mis hombros. No el peso de sentirme aliviado porque logré el objetivo que deseaba, no, ni mucho menos. Era el peso que indicaba que, nuevamente, había hecho las cosas mal. Y me iba a caer de boca. Fue más el instinto que otra cosa, meter mis manos o intentarlo al menos para suavizar la caída. Pero mis brazos estaban hechos de plomo en ese momento. Caía al suelo de cara, nada más que la madera amortiguó mi rostro de niño cuando se estampó. Me sentía del carajo.
Seguramente había gastado todo el chakra en esa técnica, y ahora estaba pagando las consecuencias. Estaba completamente agotado ahora, ni siquiera podía moverme. Nunca me he sentido así, jamás. No tengo ni la energía de abrir mis párpados lógicamente cerrados por mi situación, así te la dejo. ¿Sabes? Soy de esas personas que nunca se han desmayado, o roto algún hueso. Lo primero es algo más mental que físico, y como era mental quiere decir que aún estaba presente. Sentía mucho sueño ahora, el suficiente como para considerar el lugar de mi actual posición como la cama más suave que jamás haya sentido. ¿Para qué he hecho mentiras? Ni siquiera me resistí. Simplemente me dejé llevar y me quedé dormido. Lo que sucediera después, sería responsabilidad de mi yo futuro, mi yo presente tenía un sueño de los 1000 demonios. Nada iba a impedir que me dejara llevar por el abrazo de Morfeo. Si supiera más maldiciones en otros idiomas, seguramente las habría dicho todas y cada una, más de una docena de veces. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero me sentía horrible. Estaba todo mojado por alguna razón, no quiero ni pensar en si me había orinado encima por el esfuerzo, o porque era cosa de Naruto original hacerlo dormido. Eso explica el color del colchón. En cualquier caso, mi única parte móvil eran mis labios, y los estaba usando para maldecirle a todos los santos habidos y por haber. Me sentía mal, no había otra manera de describirlo. Era la peor sensación que había tenido en la vida, las dos. Estaba completamente agotado, me dolía todo, no me podía mover. Agrégale la sensación de estar todo mojado, y el silencio repentino del lugar cuando era de tarde y todos estaban afuera. Espera. Silencio, mojado. Aquí había dos posibles resultados. O me quedé sordo y estoy todo meado, o estoy donde creo que estoy por la tontería que acababa de hacer. La mente era más poderosa que el cuerpo, suelen decir. Una mente fuerte es igual a un cuerpo fuerte, lo cual, discrepo bastante. Siento que la fuerza de voluntad es más por necedad que por fuerza en sí. Fue esa necedad la que me obligó a intentar abrir los ojos, para saber si de verdad había logrado lo que creo haber logrado. Solo abrí un párpado, y ni eso. Abrir le quedaba grande al hecho de, simplemente ver entre las pestañas un vacío negro, pero respondí a mi duda con total claridad. Estaba en el sello. El posible punto de no retorno. Las cosas podían salir muy bien o muy mal, depende única y exclusivamente del 9 colas. No tenía un discurso preparado para Kurama, porque no tenía en mente llegar aquí en el corto plazo. Pero supongo que diré lo que creo que él quiere escuchar. Ojalá y tener suerte. Imagina la cantidad de mentiras que tendré que decir para explicar el por qué estaba en mi casa tirado en el suelo, eso si no me vigilaba alguien y había ido a informar de inmediato. No, de eso creo estar bastante seguro. Sarutobi me mantuvo más de un ojo encima, estaba 99% seguro de ello. Después de todo lo que hablamos, era imposible que no lo hubiera hecho. En cualquier caso, decidí centrarme en lo importante. He arribado, sin querer hacerlo, pero estaba aquí de todos modos. Pensar en otras cosas ya no tiene sentido si tengo la oportunidad de mi vida delante, y decidí a divagar sin rumbo. Pero el problema estaba en mi situación, más que otra cosa. No tengo idea si estaba aquí con tiempo contado, así que tomé la decisión de aprovechar. El dolor era pasajero, las oportunidades eran únicas. Con un gemido, moví los brazos a mi costado de una manera más cómoda para que me levante. Mis palmas apoyadas en el suelo frío bajo el agua, empujaron mi pequeña forma de manera temblorosa, mis piernas muertas intentando aportar a mi alzamiento. Mi cabello cayó como cascada, mojado, tapando mi visión frontal en su totalidad. Añadiendo peso incluso. No te lo voy a negar, me costó, y bastante. No te hago el cuento largo, pero estuve más tiempo del que me gustaría admitir realizando una acción, que supone ser de lo más sencillo, pero por mi tontería me costó 20 minutos de mi vida. Era como si hubiera hecho ejercicio durante horas, previamente no haber movido un solo músculo durante días. Es decir que tenía fatiga muscular. Mis rodillas temblaban, intentando soportar mi peso, que aparentemente se multiplicó por 10. Estaba sudando bastante a pesar de que la temperatura del lugar era templada. El agua donde previamente estaba recostado, había empapado mi ser. Mis ojos atisbaron el profundo negro frente a ellos. No había alcantarillado, ni nada que se había mostrado en la serie la única vez que vi esa parte. Era básicamente color negro intangible frente a mí. Giré mi cabeza ligeramente para ver detrás, era el mismo resultado. No había olor, no había ruido.
Y mucho menos algún tipo de viento o indicación extra que me enseñase cualquier tipo de sendero por recorrer. Decidí que el frente era la única opción viable. Simplemente no tendría sentido ir hacia atrás, al menos, eso pensé yo. Intenté mover mis piernas, como dije, mis músculos dolían como los 1000 demonios cada vez que actuaban de cualquier manera. El dolor era pasajero, me dije en mi cabeza. Siempre he aguantado bien el dolor, así que esos pensamientos de que eventualmente pasará la tortura me ayudaron a soportar la maldita sensación. Caminé como pude hacia adelante, lentamente, para no ceder ante mi peso que se volvía cada vez mayor para mis piernas cansadas. En teoría, ahora estaba en un espacio mental, un lugar aledaño a la realidad que ahora vivo. De ser así, ¿por qué sigo sintiendo ese dolor en mi cuerpo? Probablemente, ni yo ni el 9 colas sabe la respuesta a esa pregunta. Y lo más seguro es que mi incógnita se quede en el aire. Pero no me gustaba, si por alguna razón volvía aquí y necesitaba ayuda. En caso de obtenerla en primer lugar. Querido espectador, ¿alguna vez has recorrido un sendero oscuro, de noche y sin alumbrado público? No sé, alguna especie de lugar apartado de urbanismo, un campo, o algo similar. Si es así, entonces entenderás la sensación de casi no saber por dónde vas. Multiplica eso por 2 y me tienes a mí, caminando sin rumbo, en un interminable mar negro, muerto en ruido. Ya había estado recorriendo como pude este sendero ilimitado aparentemente por unos cuantos minutos. No los conté, obvio. Pero llevaba tiempo así. Había caído un par de veces, pero por necedad, me levanté de nuevo. No sabía si dormir otra vez me llevará de vuelta al mundo real, entre comillas, o si seguiré aquí. No iba a perder esta oportunidad posiblemente única, en varios años, al menos. Era la oportunidad para acelerar el proceso, de volverme fuerte en poco tiempo, que era mi meta. Así que continué, me detuve luego de unos momentos. No sabía si fui yo el que lo produjo con mis pisadas en el agua del suelo, o fue algo más. No recuerdo personalmente si lo vi en la serie, no la terminé. Pero sé que, en las historias, los autores describen este lugar como una alcantarilla, y una particular gotera. No sé si es algo inventado, o es así originalmente, no tengo la menor idea. El motivo por el cual detuve mis pasos fue porque escuché algo. Me quedé quieto, mi postura encorvada por el dolor en mi cuerpo, que solo había aumentado desde que me desperté. No tenía nada de sueño, hambre o sed por suerte. La sonrisa que invadió mis rasgos de niño fue genuina, cuando al cabo de los segundos comencé a escuchar la gotera. Solté una leve risa, de esas casi incrédulas ante la situación. Honestamente, comenzaba a temer que me quedaría aquí más tiempo del que quería estar, sin una salida aparente. Aún no miraba nada, pero el silencio interminable recalcaba tanto la condenada gotera que era imposible no escucharla. Ah, que sea lo que Dios quiera. Me dije a mí mismo, refiriéndome a lo que inevitablemente va a suceder, cuando me topara de frente al 9 colas. No soy creyente, para ser honesto. No creo en nada más allá de la muerte, y no creo que las cosas sean creación de un ser todopoderoso que nos ampara. Solo era una expresión de alivio interno. Mentalización. El 9 colas bien puede matarme nada más verme, o peor, que esto se convierta en una de esas historias pedoras donde él resulta ser un ella, no sé si me sigues. Honestamente, no creo que mi historia en este mundo tenga algún tipo de romance. No soy muy sociable, como mencioné. He tenido mis parejas, no te lo escondo. Pero tuve la suerte de que esas parejas iniciaran la conversación y más tarde relación conmigo. Lo que quiero decir, es que no buscaré algún tipo de romance si no me beneficia de alguna forma. Las opciones políticas son limitadas. Pero tengo algunas ideas en mente que reafirmaré después. Por ahora, a lo importante. Mis pasos me llevaban aún en línea recta, sin cambiar el rumbo en ningún momento. Seguía escuchando la maldita gotera, pero no hubo ni rastro de la alcantarilla probablemente ficticia. Fue entonces cuando una sensación me invadió. De esas donde te preguntas, ¿y si miro atrás? Conveniente, seguro estás pensando. Pero tú no estás en el cuerpo de alguien a quien quieren matar, las conveniencias son bendiciones aquí. Y prefiero el término casualidad antes que conveniente, gracias. ¿Sabes la cara que se te queda cuando estás buscando algo que claramente tienes enfrente o incluso en tu mano? Esa cuando alguien te lo menciona. Esa sensación de que eres el ser más idiota del universo entero. Pues así me sentí, cuando mi cabeza giró hacia atrás lo suficiente como para ver a mis espaldas, dándome cuenta de que, como habrás intuido, la alcantarilla estaba ahí.
Lo que los fanficteros describían cada vez que el Naruto de esa historia ingresaba al sello, o lo que Kishimoto hizo, estaba ahora frente a mis ojos. Un pasillo con paredes grises agrietadas, en la parte alta color rojo. Tuberías oxidadas, antiguas, que goteaban líquido. La peste que se estrelló con mi nariz fue horrorosa. Eran aguas negras. Eso nunca lo habían descrito, y mira a quién le dejaron esa labor. Mi mano cubrió mi nariz y boca con mi camiseta, intentando bloquear el olor lo más posible, pero era inútil. El estómago se me revolvió, y casi dejó ir la comida, pero me la tragué. Los sudores fríos ya comenzaban a llegar, mi piel se estaba haciendo más pálida, probablemente. Las náuseas llegando casi al límite. Inhalé aire por mi boca y lo solté, intentando apaciguar la sensación, aguantar lo más posible para no vaciar mi estómago. Casi no lo consigo, por muy poco y vomitaba. Puse la mente en blanco, lo cual no me costó mucho, tengo experiencia haciendo eso. Me ayudó bastante para bloquear la sensación, ignorar el hedor. Me alejé lo más posible de las tuberías en el techo, que estaban del lado derecho. Apoyé mi mano izquierda en la pared de la izquierda, para de esa manera caminar más rápido e irme de aquí pronto. Mientras recorría el lugar, mi nariz arrugada hacía que mis ojos se estrechasen un poco, aún era capaz de ver claramente todo a mi alrededor. Había luz que provenía de ningún lugar aparente, así que era capaz de ver desde hace rato. Muy a lo lejos miraba más luz, y como el pasillo que recorría terminaba de alguna manera. Así a ojo calculaba más o menos 1 kilómetro. Sí, en las historias te dicen que Naruto solo caminó unos minutos, pero no hacen el recorrido ellos mismos, y sintiéndose como lo estoy haciendo yo ahora. Luego con este olor, era simplemente asqueroso. Ojalá y valiera la pena tanto maldito sacrificio. Creo que nunca había hecho tanto esfuerzo físico. Bueno, en parte sí, y en parte no. No al nivel de literalmente sentir que se me caen las extremidades, pero algo similar sí. No me gustan los gimnasios. Estuve en varios, pero porque tenían un ring de boxeo donde practicaba de vez en cuando. Pero tampoco soy tonto, tendré que acostumbrarme a hacer más ejercicio a partir de ahora. Ojalá y los clones de sombras pudieran hacer eso por mí. Pero era imposible, por desgracia. Quedaba poco para terminar el corredor infinito que había recorrido, unos cuantos metros y todo por lo que había sufrido desde hace un buen rato tendrá su recompensa, para bien o para mal. Mis pasos eran temblorosos, estaba sudando como marrano. Estaba tan cansado físicamente que el olor de las aguas negras estaba olvidado por completo, lo que estaba por delante era mi faro de esperanza, mi motivo de seguir de pie y luchar por mantenerme firme. Mi mente estaba en blanco, veía al frente con la mirada perdida. Si algo sucediera a mi lado lo más seguro es que ni me diera cuenta. Todo mi enfoque estaba adelante, en el objetivo que me volverá todo más fácil o más difícil a partir de ahora. La ayuda del 9 colas es invaluable. Podría superar bastantes obstáculos de manera segura, para tener más opciones en los más peligrosos. Incluso podría intentar evitar lo que sucede después de la pelea contra Pain. Eso solo lo diría el tiempo. En todo caso, finalmente había llegado. Una sonrisa de victoria se formó en mis rasgos, ni siquiera intenté amortiguar la caída al suelo que sufrió mi cuerpo presionado más allá de su resistencia. Ni las aguas negras que me cubrieron me importaban. Solo la sensación de finalmente lograr el primer paso para lograr la cooperación de Kurama. El agua era ilusoria en este lugar, contrario a donde me desperté. Podía seguir respirando bajo ella, pero eso no quitaba el olor. Tener la mentalidad de un adulto era una ventaja decisiva en este momento. La voluntad de completar las cosas y no rendirse era más cosa mía, cualquier niño seguramente se habría orinado con simplemente estar solo en un lugar oscuro. Mientras intentaba recuperar el aliento, mis ojos cerrados por el esfuerzo, mis pantorrillas con espasmos por la tortura en sus músculos, sentí algo que solamente había experimentado en pesadillas, y con el Ambú Tigre. Un terror indescriptible en su totalidad. Casi no podía respirar, mi estómago subió, mi corazón casi que dejó de latir. Mi sangre se congeló, temblaba sin detenerme. Entonces has llegado, mocoso. Dios, ojalá estuvieras en mi lugar para saber lo horrible que es escuchar hablar al 9 colas en tu presencia, y a ti. Si te gusta Naruto, probablemente habrás soñado con un momento así, pero déjame decirte que tu sueño es la cosa más tonta que existe. Esa voz, era la de la muerte en persona. El terror que desprende, el respeto que impone, era simplemente antinatural, inhumano. Ni siquiera cuando me apuntaron con un arma cargada me sentí así. Bueno, creí que estaba cargada.
No le iba a preguntar al asaltante si tenía balas, ya sabes. No existe comparación alguna. No tenía sentido comparar esas dos sensaciones, no estaban para nada en la misma categoría. Cualquier palabra que siquiera intentara pronunciar moría en mi garganta, a años luz de ser pronunciada. Me mantuve en mi lugar, paralizado por completo. Lo único que me iba a sacar de esta situación eran las palabras, y no podía ni hablar del miedo. Quería llorar por el terror, simplemente quería dejarme ir. Ahora me vas a explicar quién demonios eres tú, y qué hiciste con el otro mocoso. Su voz hizo eco por la gigante habitación. Creo que, esas palabras, eran las que menos esperaba escuchar de alguien, y menos de él. Descubrir que lo que sucedió también era sabido por alguien más, aparte de mí y Sarutobi, no era una buena señal, al menos eso pensaba. Que alguien sepa que era un transmigrante era la peor noticia en este momento. Porque debía dar muchas explicaciones, que puede o no, en este caso, resultar en el fin de la partida antes de que comience en realidad. Pensar en eso desató una ola de adrenalina en mi cuerpo que me ayudó invaluablemente. Antes, sabía que Kurama no me haría ningún daño. Sentir ese terror era algo que, si bien esperaba, no pensaba que llegara a ser tan exagerado. Pero descubrir el secreto más grande que tengo ahora, fue lo que en realidad me puso contra las cuerdas. Comencé a respirar de forma más fuerte, entrecortada y frustrada. De mis labios escapaba el aire intentando formar una frase, ante los intensos ojos del 9 colas tras su jaula que, a pesar que no divisaba, podía sentirlos como el sol quemando mi piel. Una sensación familiar de donde vengo. Intenté pronunciar la palabra, ayuda, pero de mis labios solo se escucha como el aire emerge sin ningún orden aparente. Mis ojos intentaban mirar hacia la jaula, su tamaño era simplemente descomunal, algo que no había descrito hasta ahora. No vi al zorro cuando ingresé en la habitación debido a mi cansancio. Al parecer mis bufidos de toro en celo fueron de alguna manera interpretados por la criatura tras las rejas, ya que, de un momento a otro, el miedo primitivo que aplastaba mis malditos órganos se esfumó sin dejar rastro. Respiré tan hondo que casi me ahogué con mi saliva. Era como haber estado sin aire durante horas y finalmente respirar. La sensación fue casi orgásmica. Un alivio indescriptible que me indicó que al menos la criatura quería escuchar lo que quería decir. Muchas gracias por eso. Dije entrecortadamente, aún recuperando el aliento de mis vaciados pulmones subdesarrollados. Con esfuerzo, me giré para estar recostado en mi espalda, ojos cerrados mirando al techo por el mar de sensaciones en tan poco tiempo. Casi comenzaba a dolerme la cabeza por tantas cosas juntas pasando a la vez. Un gruñido provino de detrás de los barrotes. Era el gruñido de un león multiplicado por 1000 si debía dar una descripción exacta del sonido. Nada que un animal conocido pudiera tan siquiera soñar con hacer. Era algo que escapaba a mi comprensión. Explica. Ahora. Voy a soñar con esa voz durante un buen rato, pensé. Me va a costar acostumbrarme, y ahora debo admitir los huevos de Naruto original al plantarle cara, así como así. Supongo que su por así decirlo explosividad o aptitud, suprimió todo lo que yo sentí en estos momentos. Dame un segundo. Me siento de la mierda, dije, abriendo mis ojos lentamente. El techo era negro, no por su color, sino por la falta de este mismo. Veía por la parte superior de mi vista la jaula donde se ocultaba el 9 colas, aún no veía nada de él. Lentamente, quejándome del dolor y cansancio, me levanté de mi posición. Primero me senté, estiré mis extremidades, tomándome mi tiempo para recuperarme lo suficiente para permanecer de pie un buen rato, pues seguramente lo voy a necesitar. El silencio del 9 colas hablaba por sí solo, de alguna manera. Sentía su impaciencia en el ambiente, a pesar de que toda la sensación de muerte se esfumó por completo hace un rato. Cuando finalmente me puse de pie, a mi máxima altura enana, solté un suspiro resignado. Era ahora o nunca. El camino bueno, o el camino malo. En realidad, los dos eran malos, pero uno era peor que el otro. Todo depende de mis palabras, y el humor de la bestia. Si me creía, o no me creía. Esperaba ser lo suficientemente convincente, diría la verdad absoluta, ocultaría cosas personales, naturalmente. No estoy para revelar nada que me deje mal parado. Entonces, me di la vuelta. Era, por mucho más grande de lo que esperaba. Nunca había viajado por ejemplo a Alemania, donde está la Catedral de Colonia. Si no la conoces, es una catedral que tardó más de 600 años en construirse, y estas puertas probablemente tienen su tamaño, que para nada era pequeño. Percibí rápidamente el sello en el centro de las puertas, si hay cualquier palabra allí era completamente desconocido ahora mismo.
Bajé mis ojos hasta el lugar donde seguramente estaba la bestia. El negro más negro me saludó, sin atisbo de él. Sin embargo, era más que evidente que allí moraba la bestia más poderosa, la criatura más fuerte en este momento que habitaba este mundo. Y ni siquiera estaba completa. Sería más del doble de grande si no hubiera sido dividida, imagina las proporciones. Un par de bolas de fuego se abrieron lentamente. Orbes rojos rasgados en negro, fulminantes, intimidantes, inexpugnables, me miraban directamente, juzgándome. Me miraba a través del alma, estaba seguro de ello. Miraba más allá de mí, a mis intenciones mismas. A mis secretos más profundos, mis miedos, que aún no descubría. Habla. El aliento cálido golpeó todo mi cuerpo cuando sus palabras fueron expulsadas de sus fauces. Logré divisar sus dientes blancos, enormes, afilados, capaces de devorar cualquier objeto construido por el hombre en este y en mi mundo. Igualé la mirada como pude, ocultando lo que sentía lo mejor que logré. No tenía miedo de morir aquí, él no lo hará de todos modos. De eso estaba seguro. Sabía que si Naruto, o sea yo, muere, él también lo hará. Y dudaba seriamente que fuera un suicida. Podía aguantar el terror si era solo eso. Podía aguantar el dolor si era solo eso. Pero la muerte escapaba a mi mente. Mis pasos me llevaron más cerca de los enormes barrotes. Cabía un autobús entero entre ellos, así de grandes eran. Su robustez era como un pilar usado para sostener el edificio más grande que existe. Definitivamente, el poder del 9 colas escapaba a mi imaginación por completo, mi entendimiento de poder como concepto era, y sería aplastado, sin duda alguna. Tomé aire y lo solté, dando paso a mi explicación. Mis palabras serían el catalizador para mi futuro en este mundo, para mi futuro en mi otro mundo. Mis manos comenzaban a entumecerse por los nervios, pero lo ignoré. Sentía su respiración impactar contra mí. Soy un transmigrante. Vengo de un lugar ajeno a este, no me refiero a algo terrenal, es más algo ultraterrenal. ¿Entiendes lo que te digo? El silencio precedió mis primeras palabras a la bestia que habitaba mi nuevo cuerpo con alma madura. Sus ojos no dejaban de mirarme, a través de mí, directamente a mi espíritu, para saber si era verdad lo que había dicho anteriormente. Más que escuchar, comencé a sentir un gutural gruñido que provenía evidentemente de él. Todo estaba temblando, debido al sonido que producía la criatura y nada más. Sus ojos se entrecerraron, afilando la mirada en mi dirección. Te entiendo, mocoso. Tus palabras no son de él. Tu voz, tu piel. El hecho de que me mires sin manchar tus pantalones. No son dignos de un mocoso, mocoso. Al menos, comprendió lo que quería que comprendiera, pensé. El odio que creí que explotaría de él yacía completamente muerto. La bestia que describían tantas veces, que tanto conocía, tanto de mis escrituras, como las ajenas, no era más que una versión diluida de su personalidad tan desagradable. Probablemente se debe a que yo no era el carcelero original, sino otra persona. Si comprende eso, entonces comprendería el resto. Pensé en lo que diría a continuación con detenimiento. El silencio entre los dos era ininterrumpido por ambas presencias, los dos estábamos mirándonos directamente. Por casualidad, ¿tienes alguno de los recuerdos de mi otra vida? Podría agilizar las cosas de ser así. Aclaro que era una mera superstición, pero necesitaba aclarar la duda ahora y no después. Si respondía afirmativamente, entonces mentir no era una opción. Si respondía negativamente, había dos opciones entonces. O yo mentía, o él lo hace. No estaba dispuesto a descubrir la segunda, así que diré la verdad a medias de ser necesario. Los recuerdos del otro mocoso, no puedo verlos. No puedo sentir nada, saber nada, ver nada. Estoy sellado, mocoso. Nada de lo que ocurra dentro o fuera va a llegar a mí. Eso tenía sentido, si me lo preguntas. ¿Qué razón habría para que el 9 colas supiera acerca de la vida de Naruto original si estaba sellado? Era por algo, y para algo. Para que no influyera de alguna manera. Entonces, respondió negativamente. Tenía la corazonada de que él no decía mentiras, porque explicó lo que explicó. Y tenía lógica, como ya había dicho. Asentía sus palabras al pasar de los segundos. Mis manos estaban apretadas, ocultando mis palmas sudorosas por los nervios. Quería verme fuerte delante de él, verme débil sería contraproducente, estaba seguro. Quiero hacer un trato contigo. Sí, dije que no era de los de planear tantas cosas. Soy más del tipo directo. Si Kurama quería saber algo al respecto, entonces él me preguntaría, pero de momento no diré nada.
Esperaba que mencionar un nombre activara algo en la criatura, algo que hará que su orgullo quedase de lado y aceptaría mi oferta. Hay un dicho que se repite constantemente después de todo, lo usaría a mi favor de ser necesario. ¿Quieres hacer un maldito trato conmigo? Comenzó con el tono que había mantenido hasta ahora, pero explotó repentinamente. Ahí estaba. El poder del 9 colas, su actitud, era real. Su grito se vio acompañado por su presencia bruta y magistral, su rostro estrellándose contra los barrotes frente a mi pequeño cuerpo, era capaz de tragarme sin problemas, y yo aquí provocándole. Sus ojos habían quintuplicado su intensidad, prácticamente desprendían fuego. La sensación de muerte absoluta que me golpeó directo al alma cuando entré en la habitación volvió con toda la fuerza de un tsunami titánico, aumentado a la 8ª potencia. Humo rojo pestilente, hirviente, y extremadamente espeso se colaba por los barrotes, cubriendo todo a mi alrededor. Barras gigantes, negras, afiladas más allá de lo que era posible se arrastraban por fuera, intentando alcanzarme. Casi lloré ante la visión que me mostraban mis ojos, y deseaba que no fuera real. Que fuera solamente una ilusión, ahora más que nunca. Estaba en el mundo que más me gustaba, y estaba provocando a uno de sus dioses. No negaré que mis piernas temblaron. Tampoco negaré que por un momento casi manché mis pantalones, por delante y por atrás. Mucho menos negaré que sopesé la decisión de terminar con todo fácilmente. Pero no soy así. No me iba a suicidar, tenía cosas que vivir. Quería tener hijos, una pareja estable, vivir feliz. No morir aquí ahora en un cuerpo que no es mío, dejando la duda de qué sucedió con mi cuerpo original, con mi familia. Si iba a morir, sería peleando, luchando por vivir. Destruiré todo lo que crea necesario destruir para cumplir mi objetivo. No me importan las consecuencias, no era mi mundo, no era mi responsabilidad. Mis pensamientos impactaron directamente en mi cuerpo, en mi expresión previamente aterrorizada. Mi postura cambió, mi rostro mutó, todo regresó como debería estar en primer lugar. No sentía miedo, no estaba arrepentido por mis palabras. Mi único pensamiento era cumplir con lo que quería lograr aquí, un paso a la vez, una frase a la vez. Así saldría de aquí. Hay un dicho de donde provengo, grité, los gruñidos del zorro eran tan ensordecedores que me costaba hablar por encima. Solamente fue la agudeza en comparación de mi voz la que sobresalió por encima del gutural y primitivo gruñido. El dicho es, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, grité nuevamente. Mi voz quebrada por el alto tono que traspasaba mis cuerdas vocales, casi estaba ronco. No te considero mi enemigo, pero sí tenemos un enemigo en común, Madara. Fue un interruptor. Como si entras a tu sala de estar a apagar la luz, como si soplaras una vela. Era una activación, algo estaba de una manera y después de otra. Básicamente fue lo que sucedió en este mismo instante. El 9 colas estaba rabiando previamente. Su ira era evidente, su orgullo mostrándose en toda su gloria maldita. Mencionar el nombre de ese sujeto ocasionó algo que no creí que ocasionaría: silencio. No era esa clase de silencio pasivo, el silencio cómodo entre parejas, o entre familia. Era ese silencio cuando un depredador y una presa se miran fijamente, un silencio incómodo, imposible de saber qué sucedería al pasar del tiempo. Un silencio que, por sobre todas las cosas, no era en lo más mínimo una buena señal. Los ojos del 9 colas se convirtieron en algo que no pude explicar. No era lo que estaba en el exterior, era lo que estaba en el interior. Lo que transmitían, lo que demostraban abiertamente. Un odio tan, pero tan profundo, que no lograba imaginar su tamaño, su pureza. Un desagrado, un aborrecimiento, un sentimiento tan imposible de imitar que ni siquiera pude soñar en una y mil vidas llegar a igualar. Sentía el calor de su mirada, su chakra desapareció en la nada absoluta cuando los segundos se arrastraron por el espacio-tiempo. Mis rodillas temblaban un poco, era completamente incapaz de aguantar esa mirada. Pero lo hice, por la impresión de lo anteriormente descrito. Madara. El calor de su aliento casi me derrite la piel. Sus encías enormes demostrando como un perro rabioso no la furia o la ira, sino el odio que sentía ante ese hombre. Siempre se describió que el 9 colas odiaba a Madara, pero nadie más que yo ahora, lo había visto de primera mano. Esa era la realidad. Asentía su única palabra, el único nombre que me dará una oportunidad de triunfar en este lugar. Era ahora o nunca. No sabía si sería un sí o un no definitivo, no sabía qué posibles condiciones él pondrá. Pero no me importaba. Las consecuencias iban a ser aceptadas de ser así, quería, e iba a sobrevivir, y lo haré a cualquier costo. La moralidad era dejada de lado por mi supervivencia.
El destino de este mundo yace casi por completo en mis manos, y con su apoyo sería más fácil todo. Lo inevitable sucedió. Lo que supuse todo este tiempo que pasaría pasó, y naturalmente no era algo que deseaba. Decepción, sería la palabra adecuada para esta situación. Preguntas evidentes flotarían hasta mi lengua para ser gritadas, ofensivamente, si fuera una persona que me dejase llevar por mis emociones. Pero no lo era. Situaciones así debían ser tomadas con calma, eso creía. Lloriquear no arreglaría nada, solo terminaría de enterrar la oportunidad aún más. Mis ojos me mostraron lo que no querían ver, lo que no quería aceptar, pero terminé haciendo. La oportunidad de triunfar en este mundo de una forma fácil, de dominar por completo, de pasarse el juego. Admitiré que, por un momento pensé que sería distinto, que lo iba a lograr. Admitiré que, creí que la solución iba a ser sencilla. Mencionar el nombre del enemigo más grande y así obtener su apoyo para ser una especie de supervisor etéreo. Lárgate y no vuelvas. Esas fueron sus palabras. Las únicas que me dirigió, las últimas. Miré su forma desaparecer entre el negro, el infinito. Mi forma yacía de pie en el silencio de la habitación monumental, mi mirada vacía en el vacío del negro frente a mi persona. Ese había sido el ultimátum. La respuesta que tanto ansiaba había sido negativa. El apoyo negado, la supervivencia más complicada. Carajo. Fue lo único que se me ocurrió decir ante la situación actual. Me gustaba reírme de mí mismo, de mis fracasos. Era una forma de afrontarlos. Pero no cuando tenía mi vida en juego. En esta ocasión era distinto porque no sabía qué más decir ahora. ¿Qué más hacer? ¿A quién pedirle ayuda? No podía hacerlo solo, de ninguna manera. No podía aprender cosas sin un maestro, eso era ficción. Nadie que entrene técnica solo iba a mejorar, se quedaría estancado. Podía entrenar el cuerpo, podía entrenar la mente. Pero necesitaría ayuda con las técnicas. No pude hacer ni siquiera un clon de sombras, me desmayé. Bai iba a ayudar, pero lo más seguro era que tuviera un límite. Pero ahora no tenía opción. Era ganar o morir, así de sencillo. Era aprender perdiendo como siempre lo había hecho, con la vida en juego. Era aceptar la realidad, mi nueva realidad. Sería complicado y eso ya lo acepté, iba a sufrir. Pero como había dicho, el dolor era pasajero. La gloria, es eterna. Episodio 4. Constantía. ¿Sabes? Vivir aquí era interesante. Digo, ser un niño sin preocupaciones era más divertido que un adulto disfuncional con problemas y responsabilidades. Dejar eso de lado era más que refrescante, al menos, de vez en cuando. Desafortunadamente, mis problemas y responsabilidades estaban lejos de ser inexistentes. Mis problemas me amedrentaban constantemente durante las noches sin sueño, mis responsabilidades acechando en las sombras, ojos observantes divertidos, esperando mi fracaso. Mis problemas estaban lejos de ser pequeños. Debo enfrentar a dioses para mi realidad, de frente, sin ayuda. Naruto original lo había logrado con alianzas, con su carisma. Pero yo no era él. Yo no puedo convencer a la gente de que se una a mí, yo no tengo ese espíritu tan influyente. Mi realidad era más deprimente. A menudo, me burlaba de la actitud de Naruto, desde la comodidad de mi hogar. Nunca pensé que en algún momento de mi vida llegaría a estar en sus zapatos. Es ahora cuando me encontré elogiando su actitud, por más molesta que me resultase. La realidad me golpeó cuando acepté que debo hacer esto prácticamente solo. Probablemente me apoyarían Tsunade, Jiraiya, si lograba evitar su muerte, debido a la relación con Minato y Kushina, junto con sus responsabilidades aparentemente olvidadas. Usar la carta del resentimiento falso sería la manipulación más simple y probablemente efectiva que tengo en mi baraja limitada, pero serán de gran ayuda si la jugaba correctamente. Naturalmente, los 9 novatos entraron en mis pensamientos a lo largo del par de semanas que llevaba en este lugar. Hinata, Shikamaru, Kiba, Shino, Chouji, Sakura, Ino, Lee, Neji, Tenten, y el demonio depresivo. Pensar en ellos resultaba, de alguna manera, incómodo. Solo eran personajes ficticios, por los cuales no siento ningún tipo de apego emocional. Solo molestia si acaso. Desprecio, era la palabra indicada.
Y más de uno siente lo mismo, estoy seguro de que sabes de quién hablo. A lo que me refiero con esto, es mi capacidad de socializar con ellos. No requiero sus habilidades, al menos en algunos. No necesitaré su fuerza, no será suficiente, y no pondré en riesgo mi integridad por ellos. La única opción que veo ahora mismo es la política. Por la historia que comparten Naruto y Hinata, ella está enamorada de él, o sea de mí. Aunque desconozco si le gustan pelirrojos. Supongo que entrará en juego mi labia. Inexistente, cabe mencionar. Hiashi no era del todo un engreído, también era cosa de las historias. Podría razonar con él y pactar un matrimonio político con su clan, al usar mi sangre Uzumaki y su amistad con Minato como excusa. Conseguir al futuro clan más fuerte, significa conseguir un puesto alto en la hoja, siendo el más cercano a la futura cabeza de clan. Eso si llegaba vivo a los 18. De momento, ese era un objetivo secundario, en el caso de que no pueda escapar de aquí antes. Tendré que fortalecer una relación con Hinata eventualmente, para lo cual no estaba preparado. Shikamaru sería un aliado invaluable en el futuro, al igual que Ino. Pero como mencioné, no necesito su fuerza, solo sus habilidades. No sé si me sigues. Dejando a los 9 de lado, lo mejor era centrarme en el ahora. No me resultaba bien planear a futuro. No puedo hacer tantos planes y pensar en sus futuros caminos de no salir como planeé. Es por eso que lo mejor era concretar una audiencia con Sarutobi. Era la sabiduría que necesitaba, la premonición que me hace falta en el futuro. Aunque él no me apoyase, como pareció dejar en claro. Lo iba a obligar a hacerlo al maldito. Y si no quiere, pues que se abstenga a las consecuencias de que pase lo que le dije que va a pasar. Sarutobi era la base para mi futuro en la hoja, para mi base como un shinobi, como un guerrero, sobre todo. Aprender de él o cualquier tipo de ayuda, sería bienvenida con los brazos más que abiertos. Eso también sentará las bases con mi relación con Jiraiya y Tsunade más tarde, aliados invaluables. Estuve conviviendo con Gai y Lily durante estos días. Fue lo único que me impidió partir hacia la nube. Eso, y que no sé dónde demonios quedaba la aldea. Kai me ayudó con los conceptos básicos del control de chakra. Pegar hojas a mi cuerpo, intentar usarlo para mejorarme, tal como acordamos. Algo que no fue del todo buena idea. Mi rostro sigue doliendo luego de que me estrellé con ese árbol. Cumplí mi parte del acuerdo. Les enseñé a Gai y Lily los movimientos que sé, aunque sean pocos, creo que les resultarán útiles con la debida adaptación a esta cultura. Naturalmente, mi estado como transmigrante sigue siendo un total misterio para todos, menos el Hokage. Mismo que no he visto hasta ahora, a pesar de caminar regularmente por el pueblo. Tampoco asistí a la academia. No me interesaba. No escuché nada acerca de la masacre del clan Uchiha, pero era inminente. La idea de tomar un par de Sharingan era tentadora. No importa de quién, solo los quiero, por si acaso. Mis reservas de chakra eran enormes, como mencionó Gai en reiteradas ocasiones durante nuestros entrenamientos. No sufriría tanto como Kakashi usando un ojo aledaño a mi cuerpo. Eventualmente, y si todo sale bien, podría reemplazar ambos globos con el Rinnegan. Mejor yo que Obito o Madara, ¿no crees? Bien, querido espectador, ese era el plan ahora. Como te habrás dado cuenta, eran varios puntos que perfectamente pueden salir mal, la mayoría depende de la suerte. No tengo contraplanes, o estrategias. Si algo sale mal en el momento, me tocará improvisar algo. Me esperaba una vida sin dudas complicada, no será bonito. Pero haré lo que sea con tal de sobrevivir, cueste lo que cueste. Inhalé y exhalé el aire limpio de mi habitación, mi cama desordenada, mis ojos algo somnolientos. La alarma marcaba las 5 de la mañana, como de costumbre. Era madrugador, no por gusto. Mi reloj interno adaptó esa hora para despertar desde hace varios años, y, supongo que no vale la pena reprogramar eso. Miré mi cuerpo, mi torso libre de ropa, unos shorts marrones cubriendo mi parte baja. Mi cuerpo estaba comenzando a entrar en lo que llamé, pubertad precoz, sí, no es el mejor nombre, pero me da igual. El punto es que explicaba lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, o eso pensaba. Dejando de lado el enrojecimiento en nudillos, antebrazos, codos, espinillas y rodillas, fruto del entrenamiento con Gai y su clon, mi cuerpo estaba cambiando lentamente. No han pasado más de 15 días desde que he estado aquí, pero eran evidentes. Al menos para mí. Mi pecho se estaba hinchando y marcando, al igual que mi abdomen, brazos y piernas. No al nivel de un adulto, pero definitivamente estaba sucediendo. ¿Acaso estaba regresando a mi anterior versión? Me pregunté en voz baja.
No era un físico culturista, ni por asomo. Pero tenía algo de músculo. Lo que dejan varios años de practicar deportes de contacto. Y supongo que, si mi cuerpo es el de mi yo real, entonces está tratando de regresar a su estado original. Algo que, esperaba que se transmitiera a mi rostro. Sigo sin reconocerme en el espejo, a pesar de los rasgos que ya poseo. Mi altura también comenzaba a cambiar. No era mucho, casi imperceptible, en realidad. Pero lo noté. Bien puede ser porque estoy comiendo bien y haciendo ejercicio. No lo sé con seguridad. Respiré una vez más, levantándome de mi cama sin esfuerzo alguno. Me senté en la misma, la ventana a mis espaldas, reflejando la oscuridad de la madrugada. Estiré la mano a la mesita de noche que estaba al lado de la cabecera, tomando de ella 4 tiras de vendajes sucias, junto con unas pesas finas, pero bastante pesadas. A Guy le dio por entrenarme físicamente también, algo a lo que ni de broma me negué. O eso o quería que le ayudara a Lily. En cualquier caso, no me importaba. Era fuerza que ganaba, técnica, experiencia. Mi estilo de pelea se estaba adaptando lento pero seguro al estilo Shinobi, con la ayuda de Guy Sensei obviamente. Era toda una odisea. Pero no esperaba resultados pronto de todos modos. Coloqué las pesas sobre mis espinillas, envolviendo una por una con los vendajes firmemente. Repliqué el proceso con mis antebrazos. No tengo idea de cuánto peso estaba cargando. Pero me costaba moverme, y tenía la fuerza física de un adulto. Haz tú los cálculos. Me levanté de la cama, caminando despacio hacia el baño para hacer mis necesidades. El día comenzó como cualquier otro. Haciendo desayuno, limpiando aquí y allá, sacando la basura. Ordenando mi cuarto, revisando las pertenencias de Naruto, que eran pocas. Tenía dinero ahorrado, bastante, al menos a simple vista. Desconozco si pago alquiler de algún tipo. Así que tomé la mitad y la dejé en otro lugar, solo por si acaso. Era el resto lo que estaba usando para comprar ropa, comida, y cosas varias que encontraba por ahí. Había adquirido varias plantas para decorar un poco la insípida casa de Naruto. El plan seguía siendo irse a la nube en caso de que Sarutobi no me ayudase. Pero iba a insistir más en unos días. Tenía en mente ir a su oficina, ahora que ya sé dónde está exactamente. Hablar con él, como adultos. Llegar a un acuerdo. Y si no funcionaba, entonces no hay de otra. Terminé de verter agua en las plantas, compré un par de grandes y 3 pequeñas, que eran completamente nuevas para mí. Una tenía peculiares flores amarillas, otra azules, y el resto no tenían, o no florecieron por el momento. Dejé el recipiente con el que las regaba en la mesa, que había movido de lugar. En la pared, bajo la ventana de la puerta principal, había botes de pintura junto con un par de brochas. Le iba a dar otro toque al lugar. Era un chiquero, la verdad. Algunas paredes necesitaban ser resanadas, con yeso, lo que me faltó comprar. Quería un sofá, quizás una televisión. Pero el dinero probablemente no me alcanzará. Por lo que me limitaré a ir despacio. Me moví hacia mi habitación, buscando cambiarme de ropa para comenzar mi día. El despertador marcaba las 6:30 de la mañana. Me quité mis shorts y lo arrojé a la cama, ya lo iba a lavar después. Tomé del armario un pantalón, junto con una camiseta azul verdoso, y me las coloqué sin problemas. La ropa no portaba olor alguno, añadí a la lista de compra algo de jabón con aromas. Por último, me puse unas botas nuevas, color oscuro al igual que mis pantalones. Me miré en el espejo del armario, mi cabello era un desastre. Me moví hacia el baño, consiguiendo, más o menos arreglarlo. Gai Sensei me llamó la atención un par de veces por ello. Pero hice caso omiso. Me gustaba. No lo iba a cortar. A Sakura casi la matan por ello, pero yo no soy ella. Ni me quiero comparar. Apagué las luces de mi casa, tomé las llaves de la puerta y salí con calma de mi hogar, caminando sin un destino fijo. Líquido resbalaba por mi piel. El agua cayendo al agua era vista, no escuchada. El reflejo me miraba a los ojos sin parpadear. El dolor persiste en mis huesos, mas era ignorado. El agua fluye sin parar, las piedras a los lados removiendo, las hojas que caen en ella eran llevadas. El aire estaba limpio. Las flores desprenden su aroma. Mi expresión reflejaba seriedad. Estiré mi mano hacia el río, tomando un puñado y llevándola a mi rostro. Froté, la tierra, la sangre y el sudor cayendo entre las vendas de mis manos torturadas. Limpié mi rostro sucio durante unos momentos.
inclinado sobre el agua donde previamente me mantuve en pie durante breves momentos, antes de saltar para evitar caer y resultar empapado. Mi cabello caía como cascada, cubierto en sudor, y también en polvo. Respiré, llenando mis pulmones, el cansancio era ignorado. Incliné mi cuerpo hacia atrás, sentándome sobre mis piernas al lado del arroyo. El sol se reflejaba en el agua removida. El viento mueve los árboles a mi alrededor. El sonido de Guy y Lily peleando en la lejanía. Me quedé en silencio, contemplando, mirando hacia la nada. Pensando en lo acontecido. En haber hecho las cosas distintas. En haber elegido otras palabras. En haber escogido otras decisiones. Probablemente estaría logrando lo que quiero en este momento. No empezando desde abajo. Miré hacia un lado, observando con el rabillo del ojo a las dos personas, que, en este momento, consideraba mis amigos. Pero no todas esas palabras fueron malas. No todas las decisiones estuvieron mal. Ahora, al menos tengo un motivo para no escapar de aquí. Volví la cabeza hacia adelante, mis cejas fruncidas. Pero eso era temporal. Necesitaba ser mejor, serlo rápido. Romper mis límites, romper mi cuerpo. No me importaba. El dolor era el mejor maestro. Una frase de Gai Sensei. Pero mi dolor no me importaba. No me importaba nada en este punto. Nada fuera de mi ambición. Mis manos se volvieron puños. Mis nudillos envueltos en vendas estaban sangrantes. Mis rodillas libres lo estaban igual. Mis brazos mostraban moretones, al igual que gran parte de mi piel descubierta. El calor del sol en mi piel era cómodo. Me llenaba de vida. O eso quería pensar. Estaba harto de estar aquí. No me estaba adaptando, por más que lo intentase. Las cosas no tenían sentido. Los escritos no podía leerlos. Las personas eran diferentes. La vida era otra. Era difícil seguir así. Necesitaba algo de mi mundo, algo que hiciera sentir en casa. Ni mi propio rostro era como debe ser. Mis manos se aflojaron en su lugar. Me levanté de mi posición, lentamente. Mi rostro no reflejaba nada. Una máscara puesta sobre mi piel con ahora un casi imperceptible bronceado. Negué con la cabeza, quitando los pensamientos de mi mente. No necesitaba esas cosas en mi cerebro. Necesitaba lo real, no lo ilusorio. Puedo soportar, si al final existe un resultado. Podía aguantar esta máscara durante un tiempo, al menos con este par de tontos que me estaban ayudando. Pero dudaba que fuera por mucho. Adopté una sonrisa labial cuando reclamaron mi nombre, el descanso ha terminado. Me di la vuelta, mirándolos de frente, Lee vistiendo su licra verde, Guy exactamente igual que antes. Respiré hondo, llenando mis pulmones. Listo para otra sesión de sparring con la pequeña bestia azul de la hoja. La ahora familiar vista del techo oscuro me recibió, cuando abrí mis ojos lagañosos. Cada vez que los cerraba la noche anterior, esperaba con recelo el despertar en mi cama, al lado de mi pareja. Sentir su calor a mi lado, recordar el sentimiento de ser querido por alguien que no era un pariente. Una relación única, que pocas veces he tenido. Y la mejor hasta ahora. Creo que era la persona indicada. Pero tengo miedo de apresurar las cosas. Esa sensación era la que más extrañaba en este momento de absoluta soledad. Saber que no puedo hacer nada para regresar a mi lugar de origen. Estar atrapado en un lugar ajeno, en un cuerpo ajeno. Y sin poder protestar ante ello. Los momentos luego de despertar, eran sin duda los peores. La impotencia, era horrible. Esta era la otra cara de la moneda. La hoja era bella, las personas, si bien extrañas, eran en su cultura normales. Ser un turista estaría bien. Pero estar encerrado aquí, la verdad, no lo era. Me obligué a levantarme del colchón duro, las sábanas olvidadas a mi lado. No sabía qué día era, ni mes. No pregunté, no me interesa. No es hasta la selección de equipos que todo va a comenzar oficialmente. Y faltaban años para ello. Despegué mi espalda del colchón sudado bajo mi piel, me senté en el borde y admiré la habitación unos momentos. Mis brazos dolían, mis piernas también, el abdomen y la espalda se sentían presionados por la fatiga muscular que amedrentaba todo mi pequeño cuerpo. Mis manos estaban hinchadas, mis nudillos, mis palmas tenían callos desagradables a simple vista. Había entrenado más en este tiempo que en toda mi vida pasada. Había dejado mi sangre, sudor y lágrimas en el suelo, de mi casa, y del campo de entrenamiento, la pared de la sala, y el colchón de mi cama. Sobrepasar los límites de edad por el entrenamiento no era de mi importancia. No me interesaban las consecuencias que tendría en el futuro, si es que las habrá.
Volverme más fuerte y lo más rápido posible era mi objetivo. Estaba comiendo sano, hago lo que puedo con mis limitados conocimientos de cocina. Kai me ofreció una dieta, pero no pude costearla. Supongo que Sarutobi le daba dinero a Naruto para que sobreviviera. Y el viejo no se mostró por ningún lado. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. En ese caso no habrá de otra que buscar un trabajo. Lo cual no me entusiasmaba. Noté, sin embargo, la mejora. Un cuerpo humano normal tardaría varios días en hacer notar una mejora, se necesitaría disciplina y rutina para los eventuales resultados, pero yo los comencé a notar desde la primera semana. Mejoré en todos los aspectos físicos que he entrenado. Mi resistencia y mi fuerza se vieron aumentadas exponencialmente con respecto a la noche anterior. El dolor era pasajero, recuerda. Tenía la palabra Jinchuriki escrita en letra roja. No había de otra. Debía ser la influencia del 9 colas la que afectaba así a mi cuerpo, para bien afortunadamente. Dios, si tan solo hubiera aceptado, habría avanzado aún más en tan poco tiempo. El chakra cada vez estaba más bajo mi control. No lograba hacer clones de sombras, por desgracia. Simplemente me desmayaba por el uso equivocado del chakra. Y no le puedo pedir ayuda a Gai. 1, porque él no tiene el suficiente chakra como para hacer uno. Y 2, porque es un jutsu prohibido, y me hará preguntas que no quiero responder. Así que debo hacerlo por mi cuenta. Punto. Me levanté finalmente de mi asiento, mi mente clara como el agua y enfocada en mi único objetivo del día: volverme más fuerte. Mis piernas atormentadas me llevaron fuera de mi habitación, mi lugar de nutrición. Mi torso estaba al descubierto, era delgado, pero ya se comenzaba a marcar. La parte buena de ser un Jinchuriki era la curación acelerada. Los moratones sanaban en horas, los menos grandes. Raspones o heridas menores a menudo en segundos incluso. Querido espectador, seguramente, por tu mente esté resonando la palabra cliché desde el inicio. Es inevitable hacer las cosas que estoy haciendo, pensar en lo que estoy pensando. Es simplemente inevitable escoger el camino más sencillo cuando tu vida está en juego, tú también lo harías en mi lugar. El honor estaba totalmente olvidado, solo resta la necesidad. Necesitaba volverme más fuerte y lo más rápido posible, así no perdería en las peleas que me aguardan. No podía leer, no podía ir a una biblioteca por esa condición y por mi corta edad. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Todas esas otras autoinserciones, todas esas historias de Naruto entrenando desde pequeño para mí no funcionaban. Debía aprender a leer un idioma incomprensible, debía aprender a escribirlo, debía comprenderlo en su totalidad para lograr hacer algo útil. Y la única posible ayuda podría creer que estoy demente. Me refiero a Sarutobi. Me paré frente a la pared, adoptando mi postura habitual, ahora más refinada gracias a la ayuda de Gai. Estiré mi puño derecho lentamente hasta que mis nudillos abollados aterrizaron en la fría pared de madera. La distancia era la correcta, pensé. Ya estaba cerca de acostumbrarme a la distancia perfecta para dar un puñetazo bien dado. Al menos a alguien de mi estatura. Mi mano volvió a la posición de guardia. Mis pies comenzaron a saltar un poco en mi posición sin moverme del lugar. Pantalones cortos que cubrían mi zona inferior, resonaban en el silencio de mi sala de estar, y al mismo tiempo cocina. Los vendajes en mis extremidades apretados, el peso era mayor que antes. El ruido del hueso chocar con la sólida madera de mi pared traspasó todo mi hogar sin problema alguno. Otro, y otro más le siguieron. Esquivaba golpes invisibles cada vez que golpeaba, preparando mi cuerpo para los contraataques que mi futuro oponente lanzaría. Siguiendo los consejos de Gai Sensei. Anticipando movimientos, imaginando al enemigo delante, mirándolo. Viendo su rostro, viendo sus manos moverse hacia mí, reaccionando a ellas y usando las mías para darle en el rostro. Intentando mejorar mis reflejos, mi habilidad para esquivar y moverme grácilmente. Comencé a notar la sangre que mis nudillos magullados dejaban en la pared, la curación de las 9 colas se había retrasado por el abuso tan común de mis manos, aunque mejoró bastante. Los nervios estaban muriendo, el dolor disminuía con el pasar de los días. Golpe tras golpe, respiración exhalada e inhalada para mantener oxígeno fresco en mi sistema y obtener el máximo rendimiento. Puño, sangre, dolor y voluntad, alimentaban mi habitación libre de muebles. El dolor era pasajero, me decía a mí mismo. Blanco inusual en mis puños me indicaba que los huesos eran visibles, la sangre en la pared no hacía más que aumentar con el pasar de los minutos en mi forma de entrenamiento. Era lo mismo aquí que en el campo de entrenamiento. La diferencia era que ahí estaba acompañado, escuchaba los consejos.
Era lo que Gai Sensei me enseñaba a hacer. Era su método de enseñanza. La madera crujía cuando mis puños la golpeaban, cediendo lentamente ante el martirio de un niño con la mente de un hombre. La madera resonaba, volvía eco los golpes que le torturaban por la habitación abandonada de más almas, el enfoque era absoluto, la disciplina germinando en mi cabeza. Así fue como pasé cada día, cada momento de mis días en este nuevo lugar. Torturando mis extremidades, volviendo las armas. Cambiando mi cuerpo lo mejor que pude. Adaptando mi vida a esta nueva cultura. Los días transcurrieron lentamente. Muy lentamente. Todos eran iguales. Despertar, comer e ir con Gai para volver y hacer lo mismo. Las horas pasaban, arrastrándose por mi cuerpo, que solo conocía el dolor en esta etapa tan dura que era comenzar a formarme como una nueva persona. Una enfocada en su victoria y su supremacía, por encima de los que el mundo miraba como más fuertes. Una etapa que, si bien enfrentaba de cara, me resultaba sumamente complicada de mantener en ritmo, serle leal. No me refiero al dolor de tener tus nudillos en carne viva. De tener tu cuerpo suplicando clemencia. No me importaba, como he mencionado, el dolor pasará. Me refiero a la voluntad de seguir. Al valor de cada día levantarme en esta maldita realidad que me atrajo sin permiso. No seré autocompasivo o depresivo más allá de esto. Siento que es demasiado. Siento que es innecesario incluso. Estaba molesto. Sentía odio. Mis ojos me mostraban el mundo con total claridad. El mundo de mi techo oscuro por la noche que moraba en el exterior de mi hogar. No podía dormir prácticamente. Me costaba conciliar el sueño a pesar de que entrenaba todos los días lo más fuerte que lograba usando lo que estaba al alcance. Por lo general, usaba estos momentos para pensar en el futuro. Para intentar planear algo con las personas que eventualmente voy a conocer, pero todos eran pensamientos inconclusos. Nada de lo que hiciera podría lograr que todo fluyera como lo había hecho en la historia original, simplemente porque tenía que hacer cosas que no sucedieron. Debía hacer las cosas diferentes para poder obtener lo que necesitaba, y eso tenía esa consecuencia. Agrégale que no era como Naruto y definitivamente tienes una historia distinta en su totalidad. Suspiré en mi lugar, sin parpadear, por quién sabe cuánto tiempo. Ojeras marcaban mis ojos, mi cabello enmarañado y mi habitación era un desastre. Nadie viene de visita, así que limpiar se volvió inútil. Me levanté de un salto, el pasar días literalmente entrenando mi cuerpo había multiplicado mi agilidad, fuerza y resistencia, quizás hasta un nivel que nunca podría haber alcanzado en mi otro yo. Supongo que era gracias al chakra. El pasar de los días entrenando tuvo su efecto en dejar de sentir fatiga muscular. En finalmente eliminar las terminaciones nerviosas de mis huesos y volverlos lo más resistentes que nunca tuve. Mi cuerpo estaba en el mejor estado que pude lograr. Evité cualquier golosina, cualquier cosa que no necesitaba, y eso fue complicado. He aquí el resultado. Estaba complacido por el momento, pero no quiere decir que me iba a detener. Estando de pie ahora en mi lugar de entrenamiento, ignoré el olor, la pared marcada a mi lado izquierdo y me senté en el suelo frío con mis piernas cruzadas. Formé lo que recordaba era el sello de carnero en mis manos frente a mi pecho, no sabía si tenía algún tipo de efecto que lo que comencé a hacer cada mañana después de despertar. La ahora familiar sensación de bioelectricidad comenzó a recorrer mi cuerpo como un mar imparable de energía. Sentía entumecimiento en mis músculos mientras la obligaba a circular por el sistema de chakra en mi cuerpo, cada canal, y cada punto de presión era como una especie de bache que se siente de alguna manera. Quizás esa era la manera correcta de manipularlo, concentrarlo en esos puntos de chakra, el término correcto no lo recordaba. Había intentado varias veces crear clones de sombras, pero al final terminaba como la primera vez. Lo único distinto era el hecho de no entrar en el sello, simplemente despertaba tiempo después, completamente drenado. No hubo y no habría indicios del 9 colas probablemente en un rato. No quiero pensar en ello ahora. Era mejor centrar mis pensamientos en lo importante, en el presente. Manejé mi energía con una dificultad que con el pasar de las prácticas se volvió cada vez menor. Los baches que eran mis puntos de presión con el tiempo se allanaron, dando paso libre sin restricciones a mi chakra en el lugar que quiero concentrarlo. Llevé la energía al lado izquierdo de mi cuerpo, vaciando el derecho por completo. Sentí la falta de una necesidad extraña por tenerlo en el lado faltante. Invertí lo que había hecho y el lado izquierdo ahora era el necesitado. Llevé todo el chakra de mi cuerpo a la bobina en mi vientre, acumulando todo ahí durante tanto tiempo como pude soportar. La presión era incómoda de sentir.
Era como tener una gran fuerza que te estrujaba el corazón, solo que, en este caso era la zona del abdomen medio. Era desagradable en todos los sentidos de la palabra. Sentía un calor intenso, era como comer kilos de picante y soportar sin beber algo de líquido, la clase de calor incómodo que te hace arrepentirte durante horas. Comencé a escuchar algo. No puedo decir qué era exactamente, no sabía describirlo. ¿Era una voz? ¿Eran pasos? ¿Eran gritos? No entiendo. Era de madrugada. No debe haber nadie despierto. Lo ignoré por completo, quería seguir con lo que estaba haciendo. La presión en mi abdomen era como una especie de represa, un tipo de válvula o llave que sentía que podía abrir y algo iba a salir de ahí. No quedaba más chakra en el resto de mi cuerpo, todo estaba concentrado en la zona de mi abdomen, donde todo cobraba vida. Estaba dispersa mi energía, como una tela que tapa una gran parte y no la zona en concreto. Debo eliminar eso. Debía poder concentrar todo en un solo punto del menor tamaño posible, pensé, y así lo intenté. Sudor comenzó a formarse en mi rostro, sentía las piernas mojadas contra el suelo por mi esfuerzo implicado. Mis párpados cerrados con fuerza y mi nariz arrugada en concentración ante lo que estaba haciendo, que no sé lo que era para empezar. Los ruidos del fondo se volvían más y más fuertes, decidí ignorarlos por completo. Inhalé y exhalé, lento. La malla de chakra que cubre mi abdomen se volvía una bola, una esfera concentrada en el punto que quería que estuviera concentrada. Lo sentí. Sentí que estaba cediendo, sentí que estaba rompiendo algo. Sentí el calor en mi vientre cobrar vida como los 1000 demonios más poderosos del infierno. Pero lo ignoré. Estaba logrando algo, lo sentía. Sentía que era algo grande. El calor finalmente estalló. Ya no lo sentía en mi abdomen, estaba contaminando la energía que concentraba en mi vientre y corrompía el resto de mi cuerpo. Estaba escapando de mí. Era una sensación que nunca había experimentado anteriormente. Abrí mis ojos de manera temblorosa, ya intuyendo lo que estuve haciendo durante un buen rato. No supe cómo reaccionar ante lo que mis globos oculares me mostraban con todo lujo de detalle. No sabía cómo reaccionar ante lo que había logrado sin querer, lo que podría significar si era descubierto de alguna manera. Miré mis manos aún en el sello que formaban. Uñas largas, ennegrecidas y afiladas adornaban mis falanges. Naranja burbujeante las rodeaba, al igual que mis piernas bajo mi cuerpo. Sentí mi rostro cambiar. Sentí mis mejillas romperse, un dolor punzante recorriendo donde estaban mis marcas de nacimiento que las volvió más grandes, según lo que recordaba. Mis dientes fueron los siguientes. Era el dolor de un dentista haciendo un desastre en tu boca, el dolor que aún con la anestesia persistía y era completamente desagradable de sentir. Fue ahí donde me di cuenta de mi error. De mi estupidez. No fue por el hecho de extraer de una manera tan extraña el chakra del 9 colas. Tampoco fue por el ardor insoportable en mi piel y en mi cuerpo. Fue por lo que estaba escuchando. Reconocería esa voz en cualquier lado. Ese tono, ese timbre. Esa sensación de que estaba completamente en problemas, y muy, muy grandes. Posiblemente mi rostro mostraba el mar de emociones que siento en este momento, contaminado por la apariencia que la extracción de esta energía corrupta me otorgaba. Esa voz se acercaba cada vez más a mi puerta. Los pasos resonaban como martillos de guerra, tambores de batalla. Y eran multiplicados por la alta hora en la que me encontraba despierto. Más de una persona se dirigía hasta mi hogar, más de un ninja con intenciones desconocidas, probablemente hostiles cuando me vieran detenidamente. No podía defenderme de ninguna manera, no era rival para nadie en este momento. Solo mis palabras harán algo, mi nula habilidad de persuasión era en todo lo que puedo confiar. Si atacaba a alguien, me iban a matar en un instante, antes incluso de poder verlo. Dejé de hacer el sello con mis manos, mis palmas abiertas y marcadas con callos desagradables, mostrándose ante la puerta cerrada donde me ubicaba unos metros por delante. Los pasos nunca se detuvieron, y finalmente lo esperado sucedió. Mi puerta fue derribada como si de un pedazo de nada fuera, la fuerza involucrada por mucho superior a cualquiera que había visto. Nunca he visto a las fuerzas especiales de mi país actuar personalmente, pero demonios, eran intimidantes. El escuadrón de Ambu que ingresó tan rápido que apenas me di cuenta ya me había reducido, sentía varios pares de manos sobre mí impidiendo cualquier tipo de movimiento que pudiera realizar, y no es que haría algo. Estaba claro por mi anterior interacción con ellos que no era capaz de hacerles algo. Pero ellos no lo saben. Mi rostro estaba presionado contra el suelo, más bien el costado de este.
Una rodilla estaba clavada en mi espalda, mis manos bien agarradas para que no me pudiera mover en lo absoluto. Mi ojo izquierdo me dejó ver aún quiénes fueron los siguientes en entrar. Pisaron la puerta derribada como si no estuviera allí, las dos personas que deseaba ver con anhelo, oportunidades con piernas era la forma en la que los miraba. Las dos personas se mostraron en mi sala, uno de ellos mucho más agitado que el otro. Vi como el hombre enorme de cabello blanco quitaba al ambú que me retenía de la cabeza, apartándolo de un empujón. Acto seguido, colocó un papel en mi frente después de agacharse, el calor que me quemaba la piel y los huesos se desvaneció en la nada absoluta. Maldita sea Sensei, ¿cómo es esto posible? Jiraiya se levantó de su posición, los ambú aflojaron su agarre al entender que ya no era una amenaza. Jiraiya me dio la espalda, el hombre desde mi posición era una torre colosal. La figura del Sannin me cubría la del hombre más bajo al que el otro amedrentaba, su voz fuerte denotaba sus sentimientos adversos. Quería ver a Sarutobi a los ojos, que él me viera. Mostrarle con mi mirada las palabras que no le iba a decir frente a todos. Para que al final se dé cuenta y haga de una vez su maldito trabajo. No hubo respuesta por unos momentos, solo escuchaba una pipa exhalar humo y como este se dispersaba por mi habitación, el olor llegó con el tiempo. Finalmente, vi que Sarutobi bajaba el brazo que tenía levantado para fumar su tabaco, y miró en una dirección que esperaba que hicieran. Tal vez la verdadera pregunta aquí es, ¿qué significa eso? ¿No lo crees, Jiraiya? Lo vi señalar con la cabeza mi pared donde entrenaba, el hombro del Sannin lo cubría casi por completo. Vi al hombre girarse inmediatamente al lugar señalado, no miré su rostro, pero su silencio habló por sí solo. El viejo estaba ganando tiempo, de eso estaba seguro. Estaba pensando en una excusa, para mí, o Jiraiya, no importaba. Lentamente, y con algo de ayuda de un ambú, que ya me habían soltado, regresé a mi posición sentado en el suelo con las piernas cruzadas. El silencio de Jiraiya dice muchas cosas. Cosas que no podía entender aún qué eran. Si estaba sorprendido, molesto o algo similar. El hombre se quedó callado. El lugar se quedó callado. Escuché nuevamente la pipa ser aspirada, el tabaco ser expulsado, el humo dispersándose en el aire. Pasos ligeros rodearon la figura del hombre que miraba la pared que había golpeado durante días enteros, la sangre seca y las grietas en ella hablaban la experiencia. Túnicas blancas y rojas bien conocidas ingresaron a mi vista que miraba al suelo, no sabiendo bien cómo reaccionar ante lo sucedido. Escuché la dificultad que le ocasionaba agacharse por su elevada edad, pero el viejo lo logró de todos modos. Una mano arrugada tomó la mía que se posaba en mis rodillas, levantándola para verla más de cerca. El olor del tabaco invadiendo mis sentidos, un recuerdo de mí cuando era niño al lado de mi tío que ya estaba en el más allá. La mano temblorosa, por heredados sentimientos, sintió la mano del niño en su piel, la mano que no debería ser de alguien de esta edad hablando la experiencia, el daño sufrido, por los días de dolor administrado. ¿Cuándo comenzaste? Su tono fue suave, comprensivo y para nada molesto de alguna manera. Me dejó en claro que no iba a recibir algún tipo de castigo por mis acciones, su duda era genuina. Quería saber el motivo del por qué estaba haciendo esto, pero en el fondo, ambos sabíamos el por qué. No lo sé. Respondí, siguiendo el juego. Aún miraba abajo, no quería verlo a los ojos. Jiraiya notaría al instante que no era el niño que debía ser, sabría que era otra persona, y no tenía idea de cómo iba a reaccionar. Probablemente era el motivo de la actitud de Sarutobi. Él no le ha contado sobre esto. De eso estaba bastante seguro. No dijo nada, al principio. Noté su mirada en mi cuerpo, nada puede escapar a sus ojos. Era por eso que tenía cierto miedo por enfrentarme a este hombre, porque era muy perspicaz. Te noto diferente, dijo. Has estado comiendo más cosas además de ramen, ¿verdad? Fue más una afirmación que una pregunta. Sonreí notando un guiño por parte del hombre. Entonces era así. Probablemente no quería una reacción de Jiraiya en estos momentos. El hombre no me conoce, nunca me ha visto. O lo hizo cuando Naruto era muy pequeño. De todos modos, le iba a contar al respecto. Tarde o temprano iba a saber. Sarutobi soltó mi mano, se levantó al momento siguiente. Mis manos volvieron a su posición anterior, encima de mis rodillas en mis piernas cruzadas bajo mi cuerpo. Sus labores aquí han concluido. Váyanse. Su tono cambió por completo. Dejó de ser el anciano amigable y se transformó en el líder militar, la máxima autoridad de la villa entera. Era la actitud que necesitaba tener de aliado.
Explosiones reconocidas como parpadeos de cuerpo me dieron a entender que los Anbu habían desaparecido del lugar, sin embargo, aún habitaban dos presencias. Giré mi cabeza para ver a mi izquierda, y ella seguía mirando la pared, ahora estaba cerca, rozando con sus dedos las grietas en esta. El hombre se miraba pensativo, nostálgico, de alguna manera. Debió traerle recuerdos de la infancia, de su entrenamiento. Según tengo entendido, él y Naruto eran similares, en su inutilidad al inicio. Probablemente recordaba lo que pasó cuando comenzó a entrenar. Una voz llamó mi atención, era la de Sarutobi. Naruto, necesitas dar algunas explicaciones. Su voz fue tranquila, pero era evidente que no esperaba un no por respuesta. Estaba de pie frente a mí, sus manos tras su espalda, la pipa no se miraba por ningún lado. No era tonto, no diría mentiras. Pero al mismo tiempo me comenzaba a cansar de este engaño. Y ella iba a enterarse tarde o temprano. Honestamente, no encontraba motivo para fingir que todo estaba igual. Por el momento, debía fingir que no sabía quién era Jiraiya. ¿Quién es ese tipo feo de allí, viejo? El insulto fue a propósito. Quería ver cómo reaccionaba. Noté cierto movimiento por parte del hombre, pero, para mi sorpresa interior, no dijo nada. Siguió con sus asuntos, siguió viendo la pared. Sarutobi decidió responder primero a mi pregunta, antes de exigir explicaciones. Ese de allí es Jiraiya de los Sannin, respondió, evadiendo dar más detalles. Ahora Naruto, ¿aclararás nuestras dudas? Entrecerré mis ojos en su dirección, mi rostro reflejando mis palabras. No tenía sentido ocultarlo, eso pensaba. Sarutobi me lanzó una mirada comprensiva, pero después suplicante. No me interesaba continuar con este juego sin sentido. Él sabía todo, y ella se iba a enterar eventualmente. Lo miré a los ojos sin parpadear, lejos quedó mi expresión anterior. Ahora reemplazada con un ceño fruncido en su dirección, hablé. Es lo que te dije que iba a hacer, dije. Agradece que no me largué de este lugar cuando desapareciste sin darme una maldita respuesta. Me puse de pie, Sarutobi retrocediendo, su rostro firme. Y ella se dio la vuelta, prestando atención a la repentina discusión. Te dije que si tú no me dabas el poder que quiero, me iba a ir de este lugar. Eso voy a hacer, así que ahora toma una decisión, Hiruzen, dije, mi voz solemne, concisa. Y ella cruzó los brazos sobre su pecho, respirando el aire cerrado de mi sala de estar destartalada. Miraba en mi dirección, pero también lo hacía en la de Sarutobi, quien se mantuvo en silencio. El anciano puso las manos detrás de su espalda, su rostro no reflejaba nada que pudiera percibir. Ambos nos miramos en silencio. Mi respiración era pesada, el ardor en mi piel persistente. Miré a Jiraiya cuando el Hokage no respondió a mis palabras. Si no quieres hablar porque él está aquí, señalé al hombre con la cabeza. No te debes preocupar de nada. Se va a enterar tarde o temprano. Lo voy a necesitar también. ¿Me vas a necesitar para qué exactamente? Jiraiya arqueó las cejas en interés, notando el inusual tono de mi voz. Sus ojos escaneaban mi figura, deteniéndose en zonas clave durante breves instancias. Miré al hombre, mi expresión se mantuvo igual. Mis ojos se arrastraron a los de Sarutobi, reflejando mis palabras en silencio. El anciano suspiró luego de varios momentos en lo que pareció pensar al respecto. Asintió en mi dirección, no reflejando cambios en su rostro en lo más mínimo. Suspiré mientras lentamente, bajo la solemne mirada del Hokage, comenzaba otra vez con mi explicación del porqué de los acontecimientos recientes. ¿Has escuchado alguna vez el término transmigrante? Mi cara giró para ver a Jiraiya de frente, quien me dirigía toda su atención en este momento. Noté que sus ojos se arrugaban, la confusión era evidente. Su silencio habló por sí solo, su respuesta fue negativa, pero la confirmó al negar con la cabeza. Transmigrante, derivación de la palabra transmigración. Que quiere decir que una persona proviene de otro país, otro estado y demás. ¿Dices que vienes de otro país? Las cejas del hombre se levantaron en incredulidad, pero rápidamente se convirtió en burla. Acto seguido, sus rasgos se volvieron a apaciguar, las manos sobre su pecho cambiando de posición una por la otra. Sarutobi sacó su pipa para empezar a fumar, escuchando en silencio. No es momento para tus juegos, chico. Necesito que me expliques por qué estabas haciendo eso, no tienes edad ni motivos para empezar a manipular ese chakra. Señaló, durante sus palabras a la pared con la cabeza. ¿Qué es eso de todos modos? ¿Había hormigas detrás de la pared? Negué con la cabeza, mi expresión era difícil de describir. Ignoré su comentario, el entrenamiento con Gai era sagrado en este punto.
No estoy jugando, dije. Te lo diré directamente, afirmé. No soy Naruto. Mis palabras se quedaron en el aire unos momentos, esperaba que no creara algún tipo de malentendido. O sea, sí soy Naruto, pero no el que tú conoces. Más bien, no soy él como tal, solo tengo su cuerpo. La mirada del hombre se transformó en algo que no esperaba ver desde esta perspectiva. Era la mirada que indicaba una sospecha muy horripilante. Fue por eso que me trabé al hablar, al explicarle. Es complicado, Jiraiya. Pero no es del todo malo. Al menos por ahora. La fortuna me sonrió esta ocasión. Sarutobi había entrado en la conversación, mostrando una expresión cansada. Sus últimas palabras fueron dichas en voz baja, pero se lograron entender. Retrocedí unos pasos y me moví hacia mi derecha, para tener a la vista a ambas entidades. Ellos no se movieron, seguían mirándome, ahora de manera seria. No es tan complicado. Déjame explicarme bien, aclaré. No soy de este mundo. Mi conciencia no proviene de aquí, viene de otra parte. La mirada que me lanzaba, Dios, seguramente acabaría en un manicomio. Otro mundo, su conciencia viene de otro mundo. Sarutobi aclaró mis palabras exactas. Jiraiya ahora adoptó una pose confusa. Se lo estaba tomando bastante bien, la verdad. Ninguno de los dos se mostró tan afectado por el reemplazo de Naruto. De Sarutobi, casi que lo esperaba. Pero de Jiraiya, la verdad era extraño. Supongo que no hubo tiempo de hacer una relación cercana. A pesar de ser el hijo de su alumno, no sé, era raro. ¿Ah, sí? ¿Y de qué lugar viene tu conciencia? ¿Puedes decirnos algo del mundo del que provienes? Era claro, por su tono, que Jiraiya no me estaba tomando en serio. Para él solo eran las palabras de un niño que no conocía más que de vista, quizás. Sarutobi se mantuvo en silencio, esperando a que dijera más información del lugar de donde provengo. Miré al hombre de cabello largo, mi mirada lejos de ser la de un niño. Del lugar de donde provengo hay 6 continentes. Asia, África, América, Antártida, Europa, y Oceanía. Hay más de 100 países, más de 1000 lenguas distintas. Miles de años de historia, conflicto y evolución, expliqué, ante la mirada atenta del hombre. Es más, mientras hablamos, se siguen desarrollando más de 15 guerras alrededor del mundo de donde provengo. ¿Necesitas más información, Sarutobi? ¿Ya me vas a hacer caso? Jiraiya negó con la cabeza, el anciano suspiró ante mis declaraciones. Jiraiya negó con la cabeza, recargándose en la pared a sus espaldas. Su mirada seguía siendo la misma, no me creía. Miré a Sarutobi, en busca de algo. Pero no demostró nada. Decidí seguir hablando, entre más información, más podría llegar a convencer al que sigue dudando. Lo más curioso es que este mundo para mí era una ficción, la obra de una persona, como tus libros, Jiraiya. Para mí, nada de esto debe existir, solo es inventado por un hombre. Sonreí al terminar mis palabras, negando con la cabeza. Miré al escéptico. Puedo contarte algo que no deberías saber, si no me crees aún. Puedo hablarte de lo que tú quieras, que yo no he visto. Y sabrás que digo la verdad. Miré a Jiraiya cuando dije esas palabras, retándolo. El hombre me miraba con una sonrisa en el rostro, engreído era la descripción exacta. Le dirigió una leve mirada a Sarutobi, pero el anciano se encogió de hombros. Bien, pues dime, niño de otro mundo, ¿qué le dijo Tsunade a los niños en el país de la lluvia cuando nos estábamos yendo? Su voz fue el epítome de la incredulidad, el máximo exponente de la burla personificado aquí mismo. Querido espectador, ¿recuerdas cuando mencioné que no vi la serie completa? Pues, esa parte no la vi. La sensación de no poder responder la pregunta fue sencillamente horrible. Quedé como un tonto. Era un tonto. La expresión en el rostro de Jiraiya multiplicó mi miseria. Pero no había terminado la esperanza. No podía decir lo que Tsunade dijo ahí, pero puedo mencionar otras cosas que sé que existen. Sé que el de cabello rojo, Nagato, tiene ojos especiales. Los ojos de Jiraiya se agrandaron como platos. Casi se salen de sus cuencas, y la sonrisa me partió el rostro después. Le había dado en toda la boca con mi respuesta y me sentía de puta madre al respecto. Ya que estamos, le voy a recalcar que no estoy bromeando. También sé que nunca dominaste el modo sabio. Aún necesitas la ayuda de Maita. Jiraiya no podía ni hablar, y eso me dijo todo. Sabía que decía la verdad, no podía negarlo bajo ningún concepto. La victoria había sido mía en este momento, pero aún no quería decir nada. Gané una batalla, pero la guerra todavía no terminaba. Él era útil en mis planes. Pero no era el más útil. Su ayuda era requerida, sí,
pero necesitaba más. ¿Lo que dijo es cierto, Sensei? ¿De verdad viene de otro mundo? ¿O es una especie de broma enferma que me están jugando los dos? Acusó con los ojos entrecerrados, mirando a Sarutobi, luego a mí, y después al anciano una vez más. Sarutobi asintió en su lugar, sus rasgos lentamente apaciguándose conforme la realidad se asentaba en sus pensamientos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo llegaste aquí en primer lugar? Sus palabras me indicaron que ahora me creía. Jiraiya quería saber más al respecto de mi transmigración, pero la información me era totalmente desconocida para mí también. Levanté mis hombros en señal de que no tenía ni idea. Negué con la cabeza para asentar lo que hablé. No tengo la menor idea. Simplemente me fui a dormir un día, me desperté en este lugar cuando abrí los ojos. Llevo aquí un tiempo ya, como habrás adivinado. Señalé con mi cabeza la pared a sus espaldas. El hombre giró su cabeza, guardando silencio. Eso tiene una explicación, dije. Miré a Sarutobi, mis ojos volviéndose sombríos. A ver si tú logras hacer que este tonto me ayude. Señalé al tercer Hokage. Miré a ambos hombres a los ojos, mi rostro dejando de ser el que era hace unos momentos. Dejé que mis rasgos se relajaran, adoptando la expresión que requeriría la situación que iba a relatar. No esperé a que me dieran la palabra, simplemente comencé a relatar los hechos que ninguno de los dos quería escuchar. Jiraiya ya debe tener la información, pero eventualmente un grupo de criminales rango S comenzará a capturar a las bestias con cola. Sarutobi miró al mencionado, y este asintió, confirmando la información. Escuché de algunos rumores de desapariciones sin sentido de varios criminales que concuerdan en ese rango. Pero dime, chico, ¿por qué lo están haciendo? Cuéntanos cuáles son sus planes, si es que los sabes. Suspiré ante lo que diría, no iba a dejar un buen sabor de boca, sobre todo a estos veteranos de guerra. La información era nueva para el anciano. Tal vez así se dé cuenta del peligro real por el que estamos pasando. Y de lo bien organizado que está el Akatsuki. Quieren a las 9 bestias con cola, para resucitar a 10 colas. El ser más poderoso que puede existir en este mundo. Un par de rostros palidecieron. Guardé silencio unos segundos, acentuando mis palabras. Nagato tiene el poder de llamar a su cascarón, el Geromazo. O lo tendrá, eventualmente. El silencio carcomió la estancia durante lo que pudieron ser horas, pero no fueron más que unos minutos. Minutos enteros en los que me quedé en silencio, dejando la información ser digerida por ambos hombres en mi presencia. Debe ser una broma. Jiraiya rompió el silencio incómodo, su tono era implacable. Nagato no tiene por qué hacer eso. Él y Yahiko quieren seguir con nuestra idea de paz. Al momento de decir nuestra, se señaló a sí mismo y a Sarutobi, quien se mantuvo en silencio. Miré al hombre que no creía mis palabras, a pesar de lo que había relatado para que me tomara en serio. Nagato cambió, o cambiará eventualmente. En parte por el hombre que provoca la destrucción de sus piernas, y por el que le destruye la cabeza con sus palabras. Miré a Sarutobi luego de apartar la mirada de Jiraiya, que se mostraba errático en sus pensamientos. La hoja será destruida por él. La simple frase paralizó el ambiente una vez más. Mi sala se convirtió en una tumba luego de mi siguiente frase. Madara Uchiha tiene la intención de hacer lo mismo con el mundo. Me encontré mirando entre ambas entidades paradas en mi presencia, mi rostro determinado a lograr lo que deseaba. Los hombres pensativos en un mar de emociones, sentía que aún no me creían del todo. Sentía que pensaban que eran puras mentiras las que estaba contando, pero, en el fondo de su corazón, ellos sabían que bien puede ser una realidad. Ellos tenían la esperanza de que todo fuera una vil broma del niño que conocen, uno realmente, el otro de vista. Pero no era así. Necesito que me apoyen. Mis palabras lo sacaron de su trance. No puedo hacer nada solo. Ni siquiera un clon de sombras, aclaré. No sé leer este idioma. No sé escribirlo, y aún no sé cómo usar mi chakra. Lo único que he hecho hasta ahora es refinar lo poco que ya tengo, con ese par de tontos que entrenan como demonios. Señalé con la cabeza la pared testigo de la charla. Ambos hombres me miraban fijamente, sus ojos eran distintos. Ya no miraban al niño que aparentaba ser, miraban al que estaba detrás de esa apariencia, a mí. Esa sensación nunca la olvidaré. Ser observado por ellos dos, tomado en cuenta. Necesitaré aprender lo básico y mejorar hasta alcanzar la cima, hasta que todo explote eventualmente y comience el desastre que nos espera. No puedo hacerlo solo. Mis palabras no tenían la intención de ser motivadoras, en lo más mínimo. No quería decir nada más que la realidad con ellas.
Estaba dejando en claro que mi papel en esta obra era inútil si no tenía ayuda. Y parece que logré convencerlos. Maldición chico, no tienes pelos en la lengua. Las palabras fueron de Jiraiya, quien me sonrió. Miró a Sarutobi momentos después, quien le asintió a él, y luego a mí con una sonrisa igualmente. Tienes razón, no puedes hacerlo solo, dijo. Destruirte las manos así ya me dejó claro lo poco que sabes sobre fortalecer el cuerpo, te ayudaremos. Las palabras de Jiraiya fueron lo mejor que había escuchado en mucho tiempo. Fueron una señal de esperanza que juraba nunca llegaría en el tiempo que tenía aquí. Fue lo mejor que me podría pasar en este momento. Asentí al hombre, mi mirada mantenida. Gracias.